He construido 4 embarcaciones hidroala con control electrónico de altura. Esto implica que un microcontrolador ajusta automáticamente el acelerador o las superficies de control para mantener la altura adecuada sobre el agua. El microcontrolador no mide la altura, necesitamos sensores externos para eso. He usado sensores de sonar en estos 4 hidroalas. El sonar funciona emitiendo un chirrido ultrasónico y midiendo cuánto tiempo tarda en que ese chirrido rebote en la superficie del agua y regrese al sensor. El microcontrolador convierte el retraso en una medición de distancia. Es lo que usan los murciélagos para volar en la oscuridad, pero sin microcontrolador. El sonar ha funcionado bien en mis experimentos con hidroala y es usado en muchos barcos hidroala reales para controlar la altura. Siempre me he preguntado si hay una mejor forma. Si el mástil del hidroala pudiera simplemente sentir el agua. En este video, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Tuve la idea al ver unos sensores de nivel de líquido resistivos, simples y pequeños. Miden cuánta corriente puede fluir entre las pistas de una placa de circuito impreso. El agua conduce electricidad, por lo que la corriente entre las pistas varía según su nivel. Luego usa un transistor y otros componentes para transformar la corriente en un voltaje analógico que lee un microcontrolador. Lo mejor es que todo esto cabe en una placa de circuito impreso. La parte de la placa de circuito impreso es solo fibra de vidrio, y la fibra de vidrio es exactamente de lo que están hechos los barcos. Y si hacemos el mástil completo para un barco hidroala radio control, y si usamos una sola placa de circuito impreso grande y ahí ponemos la electrónica del sensor de nivel para medir el agua. ¡Eureka! El problema es que no sé diseñar PCBs. Contraté a un freelancer solo para copiar un esquema aleatorio de sensor de nivel de líquido que encontré en el contorno de mi placa. Después pedí los ensamblajes de placa de circuito impreso a placa de circuito impreso Way y llegaron unas semanas después. Pedí esta placa de circuito impreso en forma de ala. Es una placa de circuito impreso en blanco con almohadillas de soldadura alrededor de la ranura central. Esto permite soldarla en la parte inferior de la placa de circuito impreso del mástil. Es el ala del hidroala que generará sustentación. No te preocupes por el hecho de que en realidad no tiene un perfil de ala ni de hidroala. Nos ocuparemos de eso más adelante. Una vez que llegaron las placas, noté un problema. El tipo no hizo los electrodos alternando positivo, negativo, y así sucesivamente. Puso los positivos al frente y los negativos atrás. Aunque conecté 5 voltios y tierra, descubrí que funcionaba. Podía medir una señal de voltaje de aproximadamente entre 0 y 3 voltios que cambiaba con el nivel del agua, así que eso fue emocionante. Al conectarlo a un Arduino, visualizamos mejor la señal de voltaje. ¡Wow! Eso es increíble. Las lecturas son lo bastante rápidas para estabilizarse. Un hidroala real, o bueno, no un hidroala real, pero sí un hidroala de juguete real. Mira, ¿qué tan rápido es? Piu, 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 piu. Y la velocidad es lo que necesitamos para una gran altitud de ancho de banda, control. Aunque estaba emocionado, nunca construí un barco con esos mástiles, lo cual fue decepcionante. Pero la historia no terminó ahí. En ese tiempo, pedí ayuda en ingeniería eléctrica al final de un video. La solicitud era para otro proyecto, pero muchas personas talentosas me contactaron. Así conocí a Esteban, quien creó el circuito de la lámpara de colores. Saludos a Esteban, así también conocí a Tomás. Hola a todos, él era un ingeniero eléctrico de Hungría. Le mostré el proyecto del hidroala con placa de circuito impreso y el prototipo inicial. Él expresó preocupación por la corrosión electroquímica. Pidió un sensor de nivel de líquido resistivo para probarlo y comprobó que se corroía si se dejaba encendido mucho tiempo. Aún así, optamos por el sensor resistivo. Tomás construyó esta versión impresa en 3D que usaba un convertidor analógico digital de mayor resolución y que funcionaba bastante bien, así que después comenzó una versión nueva y mejorada del diseño de la placa de circuito impreso. Tras varias iteraciones logramos la forma final. Tras ampliar el alcance, optamos por un microcontrolador ISP32C3 en cada unidad. Esto permitirá que los hidroalas se comuniquen y se configuren desde cualquier dispositivo con Wi-Fi. Al igual que la lámpara Color Shadow, usa el procesador ESP32C3. Tras terminar el diseño de la placa, pedimos más prototipos a PCBWay. Cuando llegaron, Tomás comenzó a probarlos. Los resultados no fueron buenos. La medición del nivel de agua se desviaba con el tiempo, como en mis muestras previas, probablemente por corrosión electrolítica. Esto no sería un problema a corto plazo y el dispositivo podría estabilizar un barco hidroala. Pero a largo plazo, probablemente terminarías necesitando calibrar constantemente los puntos finales del nivel de agua, y eventualmente los electrodos serían consumidos por la hidrólisis. Cuando haces pasar corriente eléctrica a través de metal desnudo bajo el agua, el metal se corroe. El H2O se descompone en HIO, formando estas pequeñas burbujas. La muestra se mantuvo en agua salada 24 horas. Puedes ver cómo el metal que antes era brillante se volvió gris en algunas áreas a medida que se corroía. Reducir la corriente eléctrica debía eliminar la corrosión electroquímica, por eso seguimos con el nuevo diseño.
Meses antes de instalar los sensores resistivos de nivel de líquido, la corrosión destruyó por completo mi barco autónomo. Quizá debí ser más desconfiado, pero al final no quedamos satisfechos con la confiabilidad de la medición del nivel de líquido. Y este problema nos llevó a retomar una de las primeras ideas que discutimos. Al contarle a Tomás sobre el proyecto placa de circuito impreso a hidrofoil, él hizo un prototipo usando otro sensor de nivel de líquido que tenía. Este usaba capacitancia en lugar de resistencia. Un capacitor funciona almacenando energía eléctrica en un campo eléctrico entre dos placas conductoras. Las placas están separadas por un aislante llamado dieléctrico. Cuando se aplica un voltaje a las placas, se acumula una carga eléctrica alrededor de ellas, y esta carga electrostática permanece ahí incluso si desconectas el voltaje. Así que un capacitor es, en cierto sentido, algo así como una pequeña batería. Lo importante para nuestra aplicación es que el material dieléctrico determina cuánta carga almacena el capacitor. Si el dieléctrico es solo aire, la capacitancia disminuye. Si el dieléctrico es agua, la capacitancia aumenta. Podemos usar esto a nuestro favor si estamos cargando y descargando el capacitor constantemente. Si el dieléctrico es aire, se cargará muy rápido porque no tiene tanta capacitancia. Si el dieléctrico es agua, tardará más en cargarse por su mayor capacitancia. Y si el dieléctrico es solo mitad agua, tomará aproximadamente la mitad de tiempo en cargarse. Así que todo lo que necesitamos hacer es usar nuestro microcontrolador para medir cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse, y eso nos dirá dónde está el nivel del agua. Este concepto funciona aunque las placas o pistas estén en una placa de circuito impreso, ya que aún habrá algo de agua en ese espacio. La ventaja de este sensor de nivel capacitivo es que los electrodos pueden aislarse totalmente del agua, evitando así la corrosión electrolítica. Tomás hizo sondas capacitivas más grandes con tiras de cobre, pero al principio las lecturas eran lentas. Esto ocurría porque la medición de capacitancia dependía del espacio entre las pistas de cobre, y el agua tardaba en salir por su tensión superficial. Tampoco había gran capacitancia en este diseño de sonda. El siguiente gran avance fue notar que el polo negativo de la sonda debía tocar el agua. Aquí la capacitancia se incrementa mucho y la placa positiva queda aislada, por lo que no se corroe. Además, los capacitores no requieren que el líquido esté entre las placas, solo cerca del campo eléctrico que generan. Esto significa que podemos tener la placa positiva en un lado y la placa negativa en el otro lado de la placa de circuito impreso. Aunque la única separación entre placas es la placa de circuito impreso de fibra de vidrio, el agua a su alrededor interactúa con el campo eléctrico y afecta mucho la capacitancia. Esto se llama capacitancia de campo marginal y permite que los capacitores funcionen en medición de nivel de líquidos. Por suerte, Tomás pudo modificar las PCBs existentes para medir capacitancia en lugar de resistencia, y los resultados parecían prometedores. Solo necesitaba colocar cinta adhesiva en la placa positiva y algunos componentes extra para que el microcontrolador midiera el tiempo de carga. Como el rendimiento era prometedor, actualizó la placa y pedimos más PCBs. En este punto ya estábamos bastante cerca del diseño final del hardware, pero aún no lo habíamos logrado. En este punto ya podía empezar a probar estas cosas en el lago, así que comencé a construir un bote de prueba sencillo. Será un trifoil, así que el foil trasero debe girar para dirigirlo. Diseñé soportes pivotantes para los foils en Onshape. Habrá muchas más iteraciones. Si quieres acceder a este u otros modelos, están disponibles en el enlace de Onshape en la descripción. También habrá versiones más optimizadas de embarcaciones hidroala que puedes imprimir en casa. Imprimí en 3D las piezas del soporte giratorio y las pegué con silicón caliente al casco de espuma. Sabía que el casco tendría mucha tensión superficial y costaría sacarlo del agua y ponerlo en el hidroala. Para solucionarlo, pondré el motor adelante e inclinado hacia abajo para que airee bajo el casco. Esto facilitará que se eleve del agua como un aerodeslizador, similar al empuje de proa en un vehículo de efecto suelo. Todo ensamblado. Protegí los componentes electrónicos de la placa de circuito impreso del mástil del hidroala con silicón caliente. Por ahora, solo tengo los servos al receptor radio control. Es solo una prueba de concepto para ver si la plataforma funciona. Mientras flota, ese es un buen comienzo. Casi parece que es capaz de levantarse. Así que, desafortunadamente, no tuvo suficiente potencia, probablemente porque lo tenía funcionando con una batería 2S y la hélice era demasiado pequeña. El concepto de aerodeslizador parece funcionar en general. Observa lo aterradora y temblorosa que fue la respuesta del servo en este momento. Aunque hubiera tenido suficiente potencia, no creo que las placas de circuito impreso de hidroala hubieran podido controlar activamente la altitud. De vuelta en el taller, puse una hélice más grande, y aunque el servo seguía tembloroso, regresé al lago. Mira, encontré 2 tortugas, una ahí y otra aquí. La nueva hélice no dio suficiente empuje para elevarlo sobre el hidroala, así que cambié a una batería 3S y obtuve mucho empuje.
Está arriba, está arriba, está arriba. Oh, está bien. Ah, está mal. En este punto quedó claro que el bote no quería mantenerse sobre el hidroala, probablemente por la respuesta muy lenta y nerviosa del servo. Algo se quemó. Por suerte, hoy tengo dos hidroalas aquí, así que puedo usar una para salvar a la otra, pero una está navegando de lado. Tal vez no sea el mejor bote. Vamos, ayúdame a empujarla. Eso es. Va mal. No puedo controlarla. Vaya, estas dos cosas son completamente inútiles. Eso es todo. Bien hecho. En este punto ya había convencido a Tomás de que había un problema, pero no estábamos seguros si era con el software o si el agua se quedaba pegada a los mástiles por demasiado tiempo. Se propusieron muchas ideas como cera en la soldadura, máscara, cinta Kapton o incluso trazos diagonales para ayudar a que el agua se deslizara. Finalmente, él pudo reproducir el problema en su lado, así que empezó a tratar de encontrar la causa raíz. Para obtener algunos movimientos de entrada agradables y repetibles, conectó el mástil a una impresora 3D reutilizada. Esto hizo que el nivel del agua subiera y bajara de forma constante, así que pudimos ver si el problema estaba en la medición, el controlador proporcional integral derivativo o la salida del servo. El banco de pruebas funcionó bien y Tomás obtuvo datos limpios y de calidad. Al mismo tiempo, yo estaba tratando de hacer algunas pruebas por mi cuenta. Está bien, despacio. Finalmente pudo resolver el error y la salida del servo ahora se veía mucho mejor. Actualicé el firmware en mis mástiles y volví al lago. Ahora la respuesta del servo es mucho más rápida. Así que hoy tenemos nueva tecnología para probar, así que deberíamos tener un tiempo de respuesta mucho más rápido en los servos que controlan el hidroala, inclinación. Oh sí, eso definitivamente ayuda. Wow, está funcionando muy bien. El problema que encontró Tomás fue que la biblioteca proporcional integral derivativo se actualizaba solo 10 veces por segundo por defecto, aunque el software la llamaba 100 veces por segundo. Cabe mencionar que esto fue con los bordes totalmente cuadrados en mástiles e hidroalas, aún sin lijar. Desde una perspectiva hidrodinámica, sorprende que esto haya funcionado. ¿Escuchaste eso? Ese fue el bote de lanzamiento allá. Parece bastante inmune al cambio del centro de gravedad. También está el tema del controlador proporcional integral derivativo. Hasta ahora, no había intentado calibrar el proporcional integral derivativo. El término P ajustado cerca de 1 parece funcionar bien. Las algas marinas y del lago son nuestro enemigo. Mira a estos chicos pasando el rato, es gracioso. En este punto, la interfaz del servidor web funcionaba bien. Conéctate a una unidad principal con cualquier dispositivo Wi-Fi y ajusta la configuración. Y también tiene la capacidad de enviar la configuración a todos los demás dispositivos esclavos a través del protocolo ESP-N-O-WAV, bastante elegante. Cambiar valores proporcional, integral derivativo y configurar puntos finales del servo es muy fácil. Es momento de afilar los bordes del hidroala y eliminar las esquinas de 90 grados. Afilé los bordes del mástil y enceré la máscara de soldadura para que el agua resbale más rápido. Después regresé al lago. Ser muy hidrofóbico, eso es bueno. Esas cosas en el agua son las grandes alas para mi hidroala de paddleboard. Así que sí, esto fue hace más de 1 año y medio desde ahora, y comenzamos el proyecto aproximadamente 1 año antes de eso, así que ha sido un camino largo para llegar a este punto. De todos modos, los mástiles afilados y la cera sí parecieron ayudar bastante. También vale la pena mencionar que no afilé el hidroala trasero. Probablemente debía haberlo hecho, viéndolo en retrospectiva, pero el bote era realmente fácil de manejar. Tan fácil que podía sostener el control remoto y dirigir con una mano y sostener la cámara con la otra mano. No tienes que controlar manualmente la actitud, los hidroalas de placa de circuito impreso lo hacen por ti. Con mucho acelerador se deslizaba en el agua en vez de elevarse con los hidroalas, por lo que debo ajustar el proporcional integral derivativo. En este punto, todavía había bastantes problemas de software en los que estábamos trabajando, pero obviamente nada demasiado serio, ya que el bote estaba funcionando con los hidroalas sin problemas. El error que más me molestaba era que la posición media del servo cambiaba al ajustar el término P. Este tomó mucho ir y venir, pero finalmente Tomás pudo arreglarlo. Logró que el control radiocontrol permitiera usar una señal de servo para ajustar el punto del controlador proporcional integral derivativo. En ese tiempo probé un motor submarino para dar más empuje, pero resultó una aberración hidrodinámica. No debería sorprender que no funcionara bien. Lo quité y volví al lago al día siguiente para probar el que creía sería el firmware final de la versión 10 para este aparato. Oh, ¿mencioné que podrás comprar estas cosas? Hasta ahora, ni siquiera había calibrado bien el proporcional integral derivativo. Todo lo que hice fue aumentar el término P hasta que empezó a cabecear y luego lo bajé un poco. Tomás y yo resolvimos todos los problemas y ahora funciona muy bien.
Estoy muy impresionado con lo estable que es esta cosa. Todo parecía bien, así que decidí trabajar en un dispositivo de producción, programación y prueba para que la fábrica programe y pruebe más fácilmente varias de estas cosas. Tomás quería que el dispositivo sumergiera la placa de circuito impreso tras programarla para probar el sensor de agua, pero yo creí que el trabajador podía hacerlo igual de rápido a mano. Esto es lo que hice. Un pequeño dispositivo con conector Tag Connect para programación y pines Pogo para leer y escribir señales de servo. El dispositivo se coloca en el borde de un vaso de agua. Tomás creó este programa con la herramienta de descarga Flash de Espressif para programar el firmware. Y luego revisa la lectura del nivel de agua y las entradas y salidas del servo, y le da al trabajador un aprobado o un reprobado. Hice un experimento. Coloqué un mástil de placa de circuito impreso en esta plataforma de foil 3D impresa. Puedes ver cómo está controlando el ángulo del elevador. Al final, no funcionó para nada. Creo que esto fue principalmente porque la respuesta del elevador era bastante lenta, ya que se mueve muy despacio, y el eje de alabeo era muy difícil de estabilizar manualmente. Iba a hacer que el proyecto de hidroala con placa de circuito impreso fuera un solo video, pero ya está largo y aún falta mucho por cubrir.